Desde sus tronos negros los seres supremos pasaban lista. En medio de la noche despertaron a algunos de sus más importantes activos, y les extrajeron información. Para desgracia de la tumba, según narraba Clementine, el Lord Dragón de la Brillantez no estaba entre los más poderosos de su raza. Aunque era muy competente a la hora de la batalla, seguía estando lejos del Lord Dragón de Platino y del Ataúd. Pero no cabía duda alguna de que era poderoso, y bastante peligroso, pues como ahora los Supremos ya sabían, él podía hacer uso de artes marciales. Y era de hecho, el único dragón capaz de usarlas. Draudillon ofreció muchos textos, la mayoría escritos por el propio dragón, quien, al parecer, alguna vez estableció amistad con un jugador, que al igual que él era un perito. Ese jugador fue quien le dio la clave para usar magia de super nivel. Aunque el jugador no se dio cuenta de ello en aquel momento. Los muchos documentos entregados fueron dados a Cahill para su investigación. Más tarde, gracias a esos documentos, los dos dementes a cargo de las investigaciones mágicas lograron desentrañar gran parte de la historia de este mundo. Más tarde se la informaron a sus señores, y crearon un nuevo calendario para su imperio. Los guardianes comenzaron la creación de una falsa Nazarica a 10 kilómetros del pueblo Carne, en la zona donde el enemigo creía estaba la verdadera. Además se limitaron ciertos movimientos y se intensificaron las patrullas alrededor de Carne. Tras todo aquello, se llamó a los Baraja. Por petición de Ulbert y Touchme, estos fueron los últimos en recibir audiencias, y tras dar la ubicación exacta del híbrido que Pavel maldijo, el matrimonio Baraja aprovechó la audiencia para informar a sus señores qué razas habían elegido para su transformación. Las elecciones resultaron ser algo irónicas, pero a la vez apropiadas. Los Supremos dieron el visto bueno, y Momonga sugirió que la ceremonia se llevara a cabo durante la tarde del día siguiente, pero sus compañeros tenían otros planes para el matrimonio, y es que necesitaban que ambos conservaran sus conciencias 100% humanas durante un poco más. También era por ello que los llamaron al último. Recuerdo que dijeron haberse criado en un orfanato. ¿Me equivoco? Preguntó el caballero, para completa confusión de Momonga. Signo de interrogación abierta, ¿eh? Sí, ambos nos educaron en un orfanato, respondió tímidamente Rena. Una administrado por la iglesia, ¿no es verdad? Preguntó el demonio. Así es. Ulbert-sama, a Pavel le preocupaba que un demonio le preguntara sobre su formación teológica, pero fuera de parecer disgustado o feliz, el demonio sencillamente se mostró satisfecho. Entonces me imagino que sabrán cómo llevar a cabo una ceremonia matrimonial, ¿verdad? El matrimonio compartió una mirada de duda. Ambos postraron sus ojos sobre los anillos de boda, y les sorprendió que el propio Momonga mirara desconcertado a sus compañeros. Sí, de hecho, Rena tiene capacidad de casar personas bajo la autoridad de la Iglesia del Reino Santo. ¿Has casado a alguien alguna vez, Rena? Claro, lo hice alguna vez con soldados moribundos en el campo y ... ¿Crees poder manejar una ceremonia normal? ¿En una iglesia y con novios que no estén muriendo? Supongo que sí, Touchme-sama. ¿Pero estará bien? Solo sé casar personas bajo la creencia de los 6 dioses. Bueno, eso sería un problema. Dijo Ulbert a Touchme. Tienes razón, no se vería bien que una figura de nuestro imperio se casara bajo los estándares de una nación que podría volverse enemiga. Entonces, Rena, mañana después de que descansen te reunirás con una subordinada nuestra. Te ayudará a pulir la ceremonia, pero asegúrate de que sea lo más tradicional posible para las costumbres de Reestice. Touchme-sama, me temo que yo no conozco muchos las costumbres de este lugar. Sí. Que Lizzie también le ayude, dijo el demonio emocionado. Momonga se tapó el rostro con vergüenza. Al escuchar las palabras figura importante y matrimonio pensó que quizás Ulbert realmente tendría un hijo de sangre. Prefirió no decir nada y esperar a que los Barajas se retiraran para hablar, pero que la abuela del novio ayude a organizar. Vi una vez que eso pasaba, y créeme que no fue lindo, ¿no obvio? Firea, alterado. Momonga se levantó y alejó de Ulbert. Es cierto que el farmacéutico no era exactamente masculino, pero en verdad Ulbert tiraba hacia ese lado. No es eso. Puedo leer tu mente con solo ver ese gesto. ¡Qué grosero! Entonces... La mirada de Momonga se dirigió hacia Touchme. Entonces por eso no mostró interés en ninguna sirvienta. No. No. Dios. Puedo escuchar tus pensamientos con solo verte. No es eso.
Momonga fue atacado por una supresión de emociones, y ya más tranquilo lo consideró mejor. Por supuesto que ninguno de ellos se casaría con alguien que intentó matarlos, se vería mal ante los guardianes. Hay 1000 razones más por las que nunca haríamos eso. Hay 1000 razones más por las que nunca haríamos eso. Recriminaron ambos portadores del título mundial. Entonces, ¿con quién demonios quieren casar a Anfirea? Siendo aquel chico un recurso tan importante, era lógico querer atarlo con una esposa y una familia, pero según recordaba Momonga, nadie en el pueblo Carne tenía la misma edad que Anfirea, ni siquiera una cercana. La mayoría era demasiado jóvenes o demasiado mayores para él. Pero se equivocaba, sí había una persona en el pueblo, solo que no la consideró, pues ella era una guardiana de Nazarik, la protectora del área exterior. Las paredes de esta fortaleza eran sólidas, y sus puertas estaban hechas para que no se pudiese escuchar lo que se hablaba al interior de las habitaciones. Aún así Leslie descubrió dónde estaba su nieto, y qué estaba haciendo. Como consecuencia, esa noche Nemu durmió junto con Leslie en lugar de su hermana. Esa mañana Henry se levantó apenas los primeros rayos de luz aparecieron. Estaba acostumbrada a levantarse junto con el sol. Miró a su alrededor. Normalmente dormía vestida con las telas de su armadura, pero hoy era la excepción, y la razón de ello, era el citadino que dormía profundamente a su lado. Henry le miró un momento, primero avergonzada, luego feliz. Sin querer despertarlo, tomó sus ropas con mucho cuidado, y se preparó en silencio para comenzar con su trabajo como guardiana del área exterior, aquel importante título que sus señores le habían dado. Una vez todo su equipo estuvo en su lugar, Henry abrió la puerta, dispuesta a salir, mas entonces Anfirea se despertó. Quería acompañar a Henry a desayunar. La campeona del pueblo Carne aceptó la propuesta, pero pensó primero adelantarse para ver cómo estaban las cosas antes que nada. Abrió la puerta de la habitación mientras Anfirea se vestía, y entonces... Oh, disculpen, me equivoqué de puerta, dijo la chica, y la cerró. Anfirea miró confundido como Henry se daba media vuelta, y caminaba hacia la otra puerta del cuarto. La del baño. La abrió y al ver que, al interior, efectivamente se encontraba un baño, cerró la puerta y vio a la otra llena de miedo. ¿Qué pasa? Ya vestido, Anfirea se puso de pie y abrió la puerta que Henry miraba, visiblemente asustada. Al hacerlo se encontró con 3 figuras familiares. Estaban sentados frente a una mesa llena de documentos. Al fin despertaron, dijo Touchme. Parece que se la pasaron bien, dijo de manera jocosa Ulberta al ver el cabello despeinado de ambos. Disculpen, me equivoqué de puerta, dijo el chico y la cerró. Anfirea sabía que en algún momento de su vida tendría que enfrentarse al padre de Henry para pedirle su mano en matrimonio. El farmacéutico, aunque un genio en su área, seguía viviendo con su abuela y dependiendo económicamente de su negocio. Creyó que eso sería un obstáculo, pero la verdad, si Anfirea hubiera hecho esa proposición, los padres de Henry habrían aceptado encantados, viendo ventajas en que su hija se casara, no solo con un talentoso hechicero que podría encontrar trabajo en cualquier lugar, sino también con el heredero de la más importante tienda de pociones de Rantel. Aunque el chico no lo supiera, era un buen partido. Pero lo ya dicho, era un buen partido. A día de hoy esa tienda no existía. Él y su abuela eran prisioneros, y su magia de tercer nivel no era algo que impresionara a quienes hoy sustituían a los padres de Henry. A quien se enfrentaba ahora no era el amable padre su amada, sino el amo que prácticamente la había adoptado tras convertirla en guardiana. También se sumaba el japonés tradicional que era Touchme, y el arquero criado por sacerdotes que era Pavel. Ulbert no tenía ningún problema con la unión. Pero, a Momonga le molestaba que alguien que no era leal a la tumba se metiera con una guardiana, aunque ésta fuera humana. Touchme había sido criado a las viejas usanzas, y para él, dado que Anfirea había corrido el riesgo de embarazar a Henry, pues en este mundo claramente no existían los con, ahora tenía la obligación de casarse, y tomar la responsabilidad por si acaso ocurría el peor escenario. Pavel directamente no aprobaba las relaciones prematrimoniales ni extramaritales. Los monjes le habían llenado la cabeza con muchas nociones algo idealistas del matrimonio y el amor, diferente a sus compañeros de la muralla. Él no aprobaba ni gustaba de tales cosas, razón por la que su pago como capitán permanecía prácticamente intacto, pues los únicos lugares donde podía gastar tanto dinero eran los burdeles y los bares, de los cuales, a los primeros no iba, y a los segundos,
Solo cuando sus amigos lo arrastraban. Firea tenía enfrente a quienes posiblemente eran 4 de los hombres más peligrosos del planeta, y 3 de ellos no estaban felices con él. Era una suerte que el chico siguiera consciente, aunque estaba bastante pálido y posiblemente eso cambiara pronto. Aún así, Firea no se veía tan mal si se le comparaba con Henry, que parecía tener el corazón a punto de estallarle dentro del pecho. Si bien los Supremos, y el propio Pavel veían esto como un citadino aprovechándose de una inocente doncella del campo, Henry lo consideraba una especie de traición, pues su relación, justamente con la persona que hace no mucho había atacado a sus señores, y viendo cómo la amable Aureole había tratado a Firea, pensaba que esto sería un pecado imperdonable. ¿Y bien? Preguntó Touchme al notar que el silencio se estaba haciendo demasiado largo. ¿Puedo preguntar qué pasó? Los 2 chicos, sentados en el piso frente a sus señores, el capitán de la unidad especial, temblaron con las palabras del caballero. ¿Qué pasó? Que la habían cagado aparentemente. Antes de que Firea confesara lo que había pasado, Henry se inclinó, puso su cabeza contra el suelo, tal cual había visto hacer a algunos de los otros sirvientes de sus amos, si acepto la totalidad de la culpa. Ayer, cuando me retiré a mi habitación, Mfi estaba cuidando de mí cuando la vergüenza no le permitió confesar el crimen, pero pensando que se daba por sobreentendido continuó. Mfi no tuvo ninguna culpa, la culpa es completamente mía. Ainsama. Los 2 supremos y el arquero miraron a Firea como si este fuera una basura. Seguían con la idea de citadino perverso y campesina pura. La tumba de Firea se estaba cavando de manera rápida y se le veía profunda, hasta que Ulbert interfirió. Henry, ¿exactamente de quién aprendiste esas cosas? Quiero decir, lo que significa lo que hiciste. ¿Sabes qué significa, no es verdad? La chica levantó la cabeza avergonzada y asintió. Mi abuela y mi madre me dijeron que era algo que se hacía con la persona que más te ama, y que en fin, era ... Henry se calló lo que quiera que fuera a decir después y Ulbert lo entendió, no presionó más. La inocencia de la chica, y el claro interés de su familia porque contrajera matrimonio con el farmacéutico, hicieron que los otros 2 y el arquero no vieran como culpable a la chica. Y gracias a ello, ¿entonces tú realmente querías esto? Preguntó Momonga. ¿No te presionó o se esforzó por convencerte? Henry negó con la cabeza, y de inmediato, Momonga pareció relajarse. Touchme no vio esto como algo bueno, y Pavel tampoco. Entiendo. Si es lo que querías y no te obligó, supongo que eras bastante joven, pero las normas aquí son distintas, así que, solo procuren ser precavidos. Como están las cosas, no sería conveniente si llegaras a quedar embarazada justo cuando los primerizos 2 creyeron que se habían librado de un cruel castigo. Los otros 2 interrumpieron. Espera. Momonga, mi señor, no creo que sea correcto tratar esto de manera tan suave. Touchme se pronunció por la poca importancia que Momonga daba a esto, y considerando que Firea había atacado a los supremos hizo lo mismo. Momonga-sama. No es solo que ese chico se haya aprovechado de la señorita antes del matrimonio, también, no creo que sea prudente dejar que alguien que atacó a mis señores tenga derecho a relacionarse de esta manera con una figura tan importante del nuevo imperio como lo es la campeona de carne. Además, señorita, ¿cree que a sus padres les hubiese gustado que las cosas sucedieran de esta manera? Argumentó Pavel, un poco proyectando lo sobreprotector que él era con su propia hija, y pensando que los de Henry habían sido igual. Por no olvidar que no podemos dejarlo ir tan felizmente y huir de la responsabilidad. Si es cierto que Henry fue quien te eligió, con más razón debes responder a ello. Y como Pavel dijo, si ya lo hiciste debes hacer las cosas de la manera correcta. Organizaremos ahora que ya ha pasado todo esto, y no tienes derecho a poner excusas. Ulbert y Momonga, que ya conocían las intenciones de Touchme, no se opusieron. A Ulbert le pareció interesante y Momonga sabía que no podía detener a su amigo en estos temas, y Pavel, aunque disgustado porque aparentemente no habría castigo para el chico, estaba feliz de que las cosas se hicieran de la forma correcta. Pero, ¿en serio tengo permitido casarme con Henry? De hecho, mi madre me dijo que no había problemas y yo... ¿En serio? El chico estaba emocionado y Henry confesó que sus padres en realidad no solo lo hubiesen aprobado, sino que esperaban que sucediera. Bueno, como sea, Touchme comenzaba a comprender que esta situación no era como la de Ulbert. Estos 2 se querían y ciertamente, tenían historia juntos. Igualmente, como dijo Momonga,
Sería problemático que quedaras embarazada en estos momentos. Quizás no es correcto, pero tendrás que ir con una de nuestras subordinadas para que. ¿Tienes algo que decir, Firea? El farmacéutico, de forma tímida, levantó la mano. Yo use magia anticonceptiva. Imaginé que podría causarle problemas a Henry, y Touch me dirigió la mirada a Ulbert, así como también Momonga. ¿Cómo era posible que un par de primerizos adolescentes tuviera más precaución que un demonio adulto? ¿Así que existe esa magia? Preguntó el demonio sin darse cuenta de las miradas acusadoras de sus compañeros. Al interior del 8º piso de la tumba, un doppelganger vestido con uniforme militar caminaba por el templo de cerezos. Los ojos de la guardiana rápidamente lo encontraron, y curiosa por la razón de esta inesperada visita, se acercó a saludarlo. Un gusto verte, Pandora's actor, ¿qué te trae a mi humilde morada? Apenas la tuvo enfrente, el monigote se arrodilló y suplicó disculpas. Casi hago que te asesinen. Mi estupidez te puso en peligro. Por favor, discúlpame. Aureole soltó la escoba que tenía entre sus manos, la dejó caer al suelo, y ella misma se arrodilló, ensuciando así sus finas ropas. Con sus suaves manos tomó el rostro de su amigo y los separó del piso. ¿Te ves cansado? ¿Quieres tomar un poco de té? Le dijo con una gentil sonrisa. El vapor de 2 tazas de té caliente danzaba frente a los guardianes que las habían servido como nada más que protocolo. Tan solo como una excusa para que Pandora's actor pudiese quedarse un rato. ¿Nunca te pareció extraña? Preguntó Aureole a su invitado. Me refiero a la forma en la que fuimos creados. ¿Nunca te pareció extraña? El confuso y avergonzado tesorero guardó silencio. No alcanzaba a comprender lo que la guardiana del templo de cerezos quería decir, y ciertamente no tenía ninguna opinión al respecto. Shaiter disfruta del alcohol y la compañía de harem. Cositus ama la meditación y la práctica de la caligrafía. Mer podría pasar toda su vida entera encerrado en su habitación leyendo libros, y siempre que exista un bosque en el que pueda juguetear, ahora será feliz. Vaya, si incluso Demiurge tiene sus pasatiempos, la investigación, el desarrollo, incluso los juegos con sus sujetos de prueba. Aureole dirigió la mirada al bosque que su creador había creado para el disfrute de la sacerdotisa. Ashura. Ishida-sama me creó para disfrutar mi trabajo como sacerdotisa. Me dio el amor por ver las hojas de los cerezos nacer, crecer y caer al suelo. Me entregó recetas de té y el gusto por beberlo y, más allá de todo eso, me hizo amante de la vida custodiando a Rubedo. Una sonrisa dulce se formó en el rostro de la guardiana, mientras se adentraba más en sus recuerdos, y los archivos a los que tenía acceso. Albedo-chan disfruta de tejer, coser y limpiar. Nibredo-san gusta de vigilar a los demás, ella siente que así los protege. ¿Y tú, mi querido amigo, acaso Momonga-sama no te dio el amor por organizar tesoros? ¿No hizo que tu solitario tiempo en la tesorería fuera ameno? Aureo le dio un sorbo a su té, a ese exquisito té que su creador le enseñó a preparar. A veces me pregunto, ¿por qué los seres supremos hicieron tal cosa? Hubiese sido muy fácil para ellos volverlos seres perfectos, incapaces de cometer errores. Pudieron no darnos estas características que nos hacen disfrutar de nuestros trabajos, pero aún así lo hicieron. En su infinita bondad se aseguraron que cada uno de nosotros viviera a su manera, llenos de virtudes y defectos, colmados de alegría mientras manteníamos nuestros puestos. Los seres supremos, nuestros creadores, nos crearon para que pudiéramos disfrutar esta hermosa vida, y nos dieron el poder para proteger el hogar que construyeron para nosotros. De pronto, la expresión de Aureole se volvió triste, a pesar de que su sonrisa permaneciera ahí. Sabes, a veces pienso que ellos sabían que tendrían que irse algún día y, que por ello nos crearon de esta manera. Pienso que ellos pensaban, no, ellos sabían que eso eventualmente pasaría. Y por eso nos crearon una líder tan capaz como Albedo. Aureole desplegó un menú frente al tesorero. Perfecta en casi todo lo que hace, es la única guardiana con una línea de código como esa. Es curioso, ¿no crees? Es casi un sacrilegio que alguien además que los supremos sean cercana a la perfección, pero aún así, la que se supone que deba ser nuestra líder cuando ella no está, fue creada para ser lo más cercano que conocemos a los seres supremos. Pandora's actor apretó los puños. ¿Dices que algún día Momonga-sama también nos abandonará? ¿Que los supremos nos crearon sabiendo que la tumba quedaría vacía algún día? Preguntó con dolor el tesorero. Pienso que todos los seres supremos tenían que ir a un lugar, y que Momonga-sama también tenía que hacer lo mismo.
pero no tuvo el corazón para abandonarnos. Pienso que también fue por ello que Touchme y Ulbert regresaron, no por nosotros, sino por Momonga-sama. Para que él no estuviera solo. Albedo, si es cierto lo que dices, ¿no soy digno de ocupar su posición? Signo de interrogación abierta casi perfecta. Yo estoy muy lejos de serlo. ¿Sabes, Pandora's actor? Creo que tú eres la única persona en la tumba que podría desobedecer las órdenes de los seres supremos, y eso no es malo. Puede que tu decisión al enviarnos no haya sido la mejor, pero no fue mala. Puede que hayas desobedecido a Momonga-sama, pero gracias a eso, pudimos descubrir cosas que no hubieran sido posibles de haber ido al campo. La unidad que Momonga-sama tenía planeada. ¿Me estás diciendo que el plan de mi padre no era tan bueno? Preguntó con cierta molestia el tesorero. Pienso que Momonga-sama nos ama, a veces demasiado. Tú enviaste a las personas en las que más confiabas, y a la vez a los más eficaces en batalla. Gracias a eso sobrevivíamos y logramos extraer mucha información sobre los dragones. Pero si tú, Sebas y Demiurge hubiesen ido a la batalla, puede que el dragón dorado no se hubiese presentado en el campo de batalla, y tan solo hubiésemos capturado a un híbrido menor, en lugar de todo el conocimiento que ahora tenemos. ¿Crees que haya sido bueno que los ocupara como carne de cañón? Sí. Ya no existiera ningún ser supremo en la tumba, nuestra tarea sería proteger la vida de cada uno de sus habitantes. Albedo sin duda alguna hubiese enviado una unidad capaz de erradicar las amenazas en un instante. Seguir el plan de Momonga era la mejor decisión en un mundo donde los seres supremos nos han abandonado. Pero el tuyo, que usó nuestras vidas para obtener información, ha sido el mejor. De esta manera has protegido la vida de tu padre, y la de Touchme y Ulbert-sama. Al ver que Pandora's actor no tocaba su té, Aureole tomó su taza y la comenzó a beber. Aureole, siento que tú no deseas la muerte de ellos dos, ¿verdad? Tienes razón, no lo deseo, como sé, tú tampoco lo deseas. Y al igual que tú, yo apoyo este plan porque mi lealtad está con Momonga-sama por encima de todos los demás seres supremos, excepto mi creador. Y a diferencia de ti, yo apoyo este plan porque confío en Albedo-chan, a quien los supremos eligieron para dirigirnos cuando ya no quedara ninguno de ellos. Sabes, creo que incluso ese odio de su corazón es algo que Tabula-sama puso ahí para proteger a la tumba. ¿Qué? Que el odio a los seres supremos fue para defender a Nazarik. Pienso que si un impostor o un ser supremo corrupto quisiera volver a Nazarik, todos, en especial su creación, intentaríamos recibirlo con los brazos abiertos, sin saber si él realmente desea lo mejor para Nazarik, y entonces el odio de Albedo serviría para repeler esa amenaza. Si los supremos debían irse y nos dejaron una líder, significa que nadie debía volver una vez todos se marcharan. Por tanto, considero que el odio de Albedo es algo que nació para protegernos a nosotros. Creo que también fue por eso que Momonga-sama le dio a Albedo la orden de amarlo, aunque eso no era necesario, pues ella lo amaba de antes. Yo pensaba que esa orden la hizo para que Albedo lo protegiese sin importar nada. Yo considero que lo hizo para que Albedo no se odiara a sí misma, replicó Aureole. Verás, ¿qué hubiese pasado si Albedo se entregaba a otros hombres, cuando un ser supremo seguía en la tumba? Sería un insulto al ser supremo, respondió el tesorero. Creo que al igual que Shaitear, esa orden se le dio para que pudiera disfrutar de su vida en confinamiento dentro del 9º piso, pero que Momonga lo cambió porque ella ya no tendría que estar sola ni confinada, pues ahora él estaría en la tumba para dirigirnos, y Albedo tendría libertad para desarrollar otras aficiones, incluido ese papel como esposa. Puede que incluso haya sido su compensación por haberle arrebatado el título de líder de Nazarik que le correspondería alguna vez. Pandora's actor rió. Nunca creí que pensaras tanto en estas cosas, pues lo hago, respondió Aureole. El trabajo de una sacerdotisa es interpretar los mensajes que envían sus deidades con cada decisión que toman, y me aseguro de cumplir a la perfección con mi trabajo. Aureole sirvió una nueva taza de té. Eso incluye preparar estas bebidas para mis invitados. Pandora's actor lucía más feliz, y al notar que ya no necesitaba ser animado, Aureole cambió su expresión. Fue la primera vez que el tesorero la vio enfadada. Y esas tareas también incluyen asegurarme de que lo beban. Así que esta vez no desprecies mi té caliente. Yo, perdón, dijo Pandora's actor y comenzó a tomar con pequeños tragos el té de Aureole. En el templo donde los pétalos caen sin un final, y los cerezos se mantienen en una eterna primavera, se podía respirar la verdadera paz. Pandora's actor debía aplaudir abiertamente al genio que creó este lugar y a su guardiana.
Incluso creyó poder reentenderlo, porque ese ser supremo permanecía aquí la mayor parte del tiempo. Luces. Mejor comentó la sacerdotisa. Los profundos abismos y la venda negra se encontraron, y en lo que se podía llamar una mirada, Pandora Sactor comunicó su respuesta. Era cierto, se sentía mejor. Me alegro de que sea así. Pandora Sactor terminó el té de Aureole y regresó la taza con cortesía. Era momento de marcharse, pero antes de poder hacerlo, Aureole detuvo al tesorero. Espera, espera. Sé que tienes cosas que hacer, pero ¿no puedes dedicarle unos minutos a una amiga? Guión le dijo, y como muestra de que no lo dejaría marcharse, le sirvió otra taza de té a su compañero. Resignado, Pandora Sactor tomó asiento. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Hay algo que quiero saber, respondió Aureole. Dime, ¿cómo va el castigo de Albedo? ¿Sabes algo al respecto? Ah, ¿eso? Sí, mañana Albedo comenzará su trabajo como sirvienta en el 9º piso. No se le ve muy feliz al respecto, pero las homúnculo parecen encantadas. Tuviste que ver sus rostros mientras tomaban medidas para su traje. La serena Aureole mostró en su rostro una sonrisa extraña. Pandora Sactor hubiese jurado que vio saliva salir de su boca, pero si la había, esta salió volando cuando Aureole golpeó la mesa con sus manos. ¿La harán usar un traje? Sí, uno muy lindo, de hecho tengo que verlo. Pandora Sactor. Coordinador. ¿Podrías llevarme al 9º piso cuando eso pase? ¿Podrías tomar algunas grabaciones para mí? De pronto Pandora Sactor tenía el rostro de Aureole tan cerca, que podía sentir su respiración cayendo sobre de él. Sería difícil lograr que los supremos aprueben que vayas al 9º piso, pero las grabaciones considéralo un hecho. Aureole gritó de una manera extraña, y extendió sus brazos como si espera recibir algo que caía del cielo. Benditos sean los seres supremos. Jamás creí que tendría tan maravillosa oportunidad. ¿Pareces feliz? Claro que lo estoy. Podré ver a la señorita coordinadora en el mismo atuendo que mis hermanitas, y encima en un traje hecho a la medida. Como sirvienta, esto es un sueño hecho realidad. Pandora Sactor observó las ropas de la guardiana. Llevaba puesta la chialla, con su acama color rojo escarlata y la camisa blanca con hombros suelos, todo bien fijado a su cuerpo por el tabí. Eran las ropas de una sacerdotisa, una miko japonesa, por lo que la aseveración de Aureole de ser una sirvienta, dejó confundido al tesorero. ¿Sirvienta? ¿Aureole-san es una sirvienta? ¿Qué? ¿No lo sabías? Por tus ropas. No, incluso tú misma te has referido a tu puesto como el de una sacerdotisa. Ya veo, no lo sabes. Aureole dio una vuelta para mostrar cada pequeña parte de sus ropas. Volvió a mostrar un rostro sereno y una postura digna. Las sacerdotisas somos las maids supremas que sirven directamente a los dioses, declaró con orgullo Aureole. A veces las personas olvidaban que Aureole, se suponía, era la mayor de las Pléyades, y, por tanto, al igual que sus hermanas, era una sirvienta influenciada por el código de conducta del club amante de las maids. Y aunque Ashura Ishida se aseguró de que sus amigos no pusiesen algo raro en Aureole, ese código de comportamiento, la logia sobre su título, y el orgullo de las maids estaba impregnado en su ser. Como la propia Aureole lo dijo, todos en la tumba fueron hechos con sus virtudes y defectos. Aunque ahora mismo, Pandora Sactor no sabía en qué lado de la línea caía este comportamiento de Aureole. ¿Había sido demasiado ingenuo? ¿Se había hecho demasiadas ilusiones? Eran las preguntas que se hacía el espadachín al ver los números que le condenaban a ser miserable. Nivel máximo, 39. Nivel actual, 39 era lo que podía ver, gracias al ítem que la teocracia le había dado. Subió de niveles como un desquiciado gracias al arma y al entrenamiento de la teocracia, pero esta barrera no la podía romper. Era el destino con el que nació, esta era toda la fuerza que jamás podría obtener. Brain miró la espada que hace tanto tiempo que han en encanto. El hechizo de la deidad seguía activo, y apoyó a Brain durante este crecimiento acelerado. Era el arma para un elegido, para un héroe, pero como siempre, Anglaus pensaba que esta noble espada debía estar en las manos de otra persona. Gasef. Susurró el nombre del hombre al que más respetaba en este mundo. Una figura, delgada y pequeña, irrumpió la silenciosa contemplación del espadachín. ¿Gasef? La forma en la que los dices me hace pensar en las doncellas de los cuentos. Una figura, delgada y pequeña, irrumpió la silenciosa contemplación del espadachín. Ahora que lo pienso, tú nunca has tocado a una mujer, ¿verdad?
Ese título de santo de la espada te delata. ¿Podría ser que Brain-chan tenga otras preferencias? ¿Qué quieres, Ceci? Brain. Volteó hacia la persona que había descubierto. Era la más poderosa del lugar. Una entidad contra la que él ni siquiera se podía comparar, y que por alguna razón lo buscaba cada vez que tenía un momento libre de sus obligaciones. Vine a ver cómo un hombre talentoso lidia con la mediocridad, dijo con total sinceridad. El nivel 39 no es mediocre hasta donde yo sé. Según tengo entendido es un límite bastante alto, Ceci rió. El límite está bien para el hijo de uno campesinos. Quizás podría aplaudírselo si se tratara de un carnicero. Pero en el hombre al que llaman genio de la espada, es algo mediocre. La mujer apodada Muerte Segura comenzó a rondar alrededor del espadachín. Rápidamente comenzó a divagar y recordar las clases que tanto detestaba. Mediocre. Es una palabra curiosa. Algo mediocre no es algo malo en realidad, ¿lo sabías? Algo mediocre es una cosa regular, promedio, pero las personas solo lo usan cuando algo que debía ser grandioso les decepciona. Tú, por ejemplo, eras la esperanza de los viejos, pero resultaste ser mediocre. Ceci rió satisfecha. No sabía por qué, pero hasta las cosas más sencillas, como usar el concepto de una palabra para burlarse de Brain, era divertido. Todo con él era increíblemente interesante y divertido, incluida esa mirada seca que le dedicaba. Y también, esas extrañas libertades que se daba a sí mismo. Recuérdame, ¿cuál es tu límite de nivel? Preguntó Brain, imitando la sonrisa de molesta de Ceci. 99.999999999999999999999 y tras recibir su respuesta, Brain rió y la sonrisa de Muerte Segura desapareció. ¿Qué es tan gracioso? Le preguntó. Es que, el obispo dijo que el nivel máximo de los jugadores es 100. A mí un nivel me separa del reino de los héroes, y a ti uno del reino de los dioses, ¿y eso significa? Nada. Es solo que me pareció gracioso pensar, que desde el punto de vista de los jugadores, ¿tú también eres mediocre? La guadaña de Ceci se balanceó, y detuvo a escasos milímetros del cuello de Brain. Ceci le miraba con repudio, pero el espadachín le devolvía la misma mirada que ella tenía mientras se burlaba de él. Ceci retiró su guadaña. Era divertido, en verdad era divertido pasar tiempo con Brain. No tendrá gracia si no te defiendes. Ponte de pie, le ordenó al espadachín. Brain obedeció, no porque Ceci tuviera alguna autoridad sobre él, o porque quisiera compararse contra una persona claramente superior. Lo hizo por aquella promesa de los obispos. Quizás enfrentar a Ceci podría ayudarlo a romper esa maldita limitación. Claro, alcanzar tal locura por medio de enfrenar a la muerte, era solo una teoría. La ciudad que el grupo de Cerebrate debía tomar permaneció ilesa. Esa noche el único espectáculo que sus pobladores contemplaron fue el aliento de dragón iluminar el cielo nocturno, y los estruendos de la batalla que se desarrollaba no demasiado lejos de las murallas. Tanto para los soldados que pudieron ver la lucha con sus propios ojos, como los civiles que tan solo podían imaginárselo. Fue aterrador. Pese a que Crystal Tears había fallado en su misión, los Supremos igualmente habían obtenido lo que deseaban. A la mañana siguiente un grupo de mensajeros partió a la presencia de Draudillon y entregaron la ciudad sin lugar, tan solo tenía como condición que los emperadores les perdonaran la vida. Para desgracia de los demi-humanos, Draudillon no se encontraba presente. Ella prestaba ahora sus servicios como consejera dentro de Nazarick, en la investigación de Cajit y Paradine. Fue el ministro quien recibió a los mensajeros y su propuesta de paz. En un principio, el anciano creyó que podía tratarse de una trompa, y para asegurarse de que no hubiese intenciones ocultas en las acciones de los demi-humanos, les preguntó, ¿por qué? Con el espíritu derrotado, los demi-humanos narraron la batalla que había tenido lugar cerca de su ciudad, y como un grupo de extrañas personas, habían logrado ahuyentar al dragón de escamas doradas. El primer ministro usó el hechizo de mensaje para comunicarse con la sirviente de los conquistadores. Informó de la rendición y los seres supremos le dieron el visto bueno. El primer ministro no podía creer que aquellos grandes señores hablasen con tanta naturalidad, aun cuando ellos, o sus subordinados, habían logrado hacer correr al fundador de esta nación. El viejo ministro miró de reojo al lanzo dejado para la protección de la reina. Era una criatura terrible hasta donde lograba comprender, y era prueba de que lo que contaban estas aterradas criaturas no era un acto
Recordó las lágrimas que su señora derramó por los demi-humanos, y se rindió a la lógica de sus señores. Se atrevió a sentir pena y alivio por estas criaturas que antes encontraba repugnantes. Han tomado la decisión correcta, les dijo a los demi-humanos. Y por el amor a sus dioses, les suplico, hagan que las demás ciudades hagan lo mismo, les suplico casi llorando. Los dragones eran desastres naturales, y lores, calamidades capaces de barrer con el mundo. Que seres capaces de enfrentarlos y ganar, estuvieran intentando activamente conquistar terreno. Hizo que el ministro entendiera por qué en el pasado todas las razas se unieron para pelear contra los dragones. Saber que existían tales criaturas, y que ellos no eran nada frente a ellas, era una idea que podía hacer enloquecer a cualquiera. El devoto ministro despidió a los mensajeros, y les deseó suerte. El sueño de unificar a todas las razas bajo una misma bandera, hoy no sonaba tan descabellado. Era posible si cada ser en este planeta conocía el miedo a los tres señores que gobernaban esta nación. La promesa que Cerebrate había hecho consigo mismo, no duró siquiera una semana. Había perdido contra aquel híbrido. No solo había perdido. Se mostró completamente inútil ante su poder, y aunque de nuevo prometió fortalecerse para no caer de nuevo, en menos de unas pocas horas ese juramento también fue roto. Cerebrate y su grupo se encontraban peleando de los gemelos elfos. Sus oponentes, un caballero de la muerte, y un espadachín maldito. Dos criaturas de nivel 40. La espada de Cerebrate rebotaba contra el grueso escudo de la torre, y su carne era perforada por la espada maldita. El espadachín exterminó cualquier orgullo que Bafarot tenía por su velocidad. Sin artes marciales, la criatura le acorralaba, le hacía retroceder y le golpeaba con la parte sin filo de su arma, con tanta fuerza que cada hueso de su cuerpo crujía. La mayoría se rompía. Las cuatro espíritus luchaban con magias que antes les parecieron imposibles. Sus nuevas clases avanzadas les dieron bonificaciones, mejores estadísticas y acceso a magias devastadoras. A todo ello debían sumarle sus nuevos talentos naturales, pero aún con ellos sus cuerpos salían volando, y su sangre comenzó a manchar las sagradas arenas del Coliseo. Pestonia. Te toca. Gritó alegre un niño elfo oscuro. Un demonio perro que esperaba cerca, caminó hacia el grupo de Cerebrate mientras movía alegremente su cola. Se sentía feliz por el trabajo que había estado recibiendo los últimos días. Recuperación de heridas intermedias. Recito la maid. Lo peor para Cerebrate y sus compañeros no era perder contra esas criaturas, sino el hecho de que cuando eran derrotados no existía un descanso. Apenas sus cuerpos se mostraban demasiado heridos, esta demonio se les acercaba y sanaba al instante. ¿Por qué? Preguntó Cerebrate a Pestonia. ¿Por qué siquiera nos necesitan si los tienen a ellos? Detrás de sus dos oponentes aún había más tropas. Momonga creyó que Crystal Tears necesitaría a varios de estos para su nuevo entrenamiento, a pesar de que ellos no podían todavía con los primeros dos. Para Cerebrate era una locura. ¿Por qué su señor deseaba que trabajasen para él? ¿Por qué cuando tenía no muertos tan poderosos a su servicio y en tales cantidades? La respuesta corta de Pestonia fue la misma que hubiese dado cualquier otro habitante de Nazarick. No lo sé, y no aspiro a comprender las decisiones que toman los seres supremos. Declaró. Pero la respuesta larga fue una que nació de su corazón y entendimiento. Pero, supongo que es lo mismo que se pregunta un salvaje cuando ve a un agricultor. ¿Por qué planta la semilla? Cerebrate y su grupo se levantaron con ánimos renovados. Porrista y curandera, qué amables son nuestros nuevos amos, pensó Cerebrate. Bastante. Considerando que incluso te dejaron a una damita para darte ánimos, le respondió Shiori por telepatía. Cerebrate intentó ignorar a la niña elfo oscuro que leía, medio escondida en las gradas. Tenía la seguridad de que a sus amos no les haría ninguna gracia que pusiera sus ojos sobre esa niña y su hermano. Todos los instintos de Cere le advertían que ellos dos eran más peligrosos que los no muertos que los masacraban, y la curandera que antes lo había revivido. Así comenzó, y continuó el entrenamiento de Crystal Tears. Ni Touchme, ni Ulbert, entendían por qué su compañero parecía tan desesperado. Ellos se plantearon un entrenamiento menos intensivo para con sus nuevos subordinados, pues el que Momonga había impuesto, casi parecía un castigo. Ellos deseaban retrasar el cambio de raza de Pavel y Rena, pues temían que la maldición que el arquero puso sobre la híbrida desapareciera. Pero por alguna razón a Momonga le interesaba más el fortalecimiento de esas personas que lo que podían pensar o sentir.
Incluso con su paranoia confió en los experimentos que antes Khajiit había hecho, en los que aseguró que las maldiciones permanecían aún después de cambiar de raza. Cosa que él mismo comprobó cuando vio que todos sus acólitos aún tenían las maldiciones potenciadoras que puso dentro de ellos antes de la batalla de Rantel. El campeón y el desastre mundial no comprendían por qué la muerte que era su compañero parecía tener tanta prisa para crear mejores cebos para sus enemigos. Se equivocaban. Momonga no solo buscaba mejorar al grupo de héroes, sino también aspiraba a crear lo mismo que aquel Lord Dragón. Dentro de Nazarik, pese a existir tantos poderosos combatientes, como Shaitear, Cositus, Sebas y Rubedo, ninguno de ellos era capaz de usar magia de supernivel. Los jugadores seguían siendo los únicos capaces de ello. Pero según había podido ver, bajo ciertas condiciones los seres de este mundo también podían usarla, como Anfirea con el deseo de una estrella o los hijos de aquel dragón. A día de hoy solo Momonga y sus dos compañeros podían usarla. Pero ¿y si lograban entrenar caños de cristal que pudieran ejecutarla de manera consecutiva como los hijos de ese dragón? Podía ser que incluso pudiera servir contra aquella extraña niña. Cerebrate y sus compañeras servirían como conejillos de India. Por ello la prisa por hacerlos más fuertes, pues de ser posible, quería que las dos personas frente a él pudieran adquirir tales habilidades. Las dos personas que, junto con Henry, eran los más leales a Momonga. Estamos listos, declararon Rena, y Pavel Baraja. Se daba inicio a su ceremonia de ascensión.